Hola. ¿Estamos al aire? Sí. Ya Estamos al aire, profe. Sí, ingeniero. ¿Cómo lo necesito? A usted no mire la payasada que he hecho, ¿no? Porque en realidad sí está donde yo pensaba, lo que pasa es que no sé por qué el rosarino lo ponen al final, ¿eh? Para mí esto tendría que estar al principio. Yo normalmente cuando doy la clase, lo pongo a los dos logaritmos, a los dos algoritmos, lo miro de una manera más fácil, no puede haber de ver las diferencias, y después empezamos a hablar qué ha pasado, qué han cambiado. Acá he hecho este horror, acá está el viejo, pero tan cerquita por lo menos, pero no tiene tiempo de recortar con paint como para que queden pegados al lado, entonces está medio horrible. Pero bueno, es lo que hemos podido hacer en este breve segundo. Respeta, este es el algoritmo original, fíjense, más o menos mírenlo, este era 4,2 menos el índice de servicio en un momento dado sobre 4,2 menos 1,5 era el G, el factor regional, el valor soporte H, los números estructurales que ya los conocen. Y este es el algoritmo nuevo. Es que no puedo aumentar, prefiero ir acá entonces. Fíjense, el algoritmo nuevo, que es lo que estábamos viendo antes de la pausa. Dijimos que el valor soporte desaparece, el valor soporte H, aparece este factor que es el módulo resiliente, ya vamos a ver cómo se lo calcula. El número estructural está afectado por unos coeficientes de drenaje, ya vamos a ver la fórmula. Es decir que, por un lado, desaparece el valor soporte H, y por otro aparece el módulo resiliente, desaparece el factor regional, y aparecen los módulos, los coeficientes de drenaje en las distintas capas, de una manera mucho más precisa de determinar cuál es la situación de la subrasante y de las distintas capas en cuanto a sus condiciones de humedad. Lo que les decía antes de la pausa era que aparecen estos dos términos. ¿Cómo se generó el problema acá? Cuando ellos hacían las mediciones, que cada día índice, que en realidad eran 2 semanas, paraban el tránsito y medían cada uno de los que tenía que medir. Algunos medían ahuellamiento, otros medían rugosidad, otro fisuración. Y para cada una de las secciones, ellos elegían un valor promedio de la propiedad que estaban evaluando. Es decir, si yo iba a medir fisuración, no buscaba ni la parte más fisurada ni la parte menos fisurada, sino que buscaba pasar por la lonja o tomaba como representativa una sección que en promedio represente el comportamiento de todo el tramo ese. Igual con la fisuración, igual con los parches, los baches, no se buscaba la peor sección, ni la mejor. Acuérdense que eran 30 metros, por las trochas de 3 metros y algo, 360, tenían una superficie como para que haya alguna variación de comportamiento, no mucho, pero en promedio sí podía tener pequeña variante. Entonces ellos, cuando ponían el valor del índice de servicio que salía de la fórmula que vimos anteriormente, obviamente que ese índice de servicio, al provenir los términos de valores medios, también representaba ese índice de servicio el comportamiento en promedio de la sección. ¿Para qué me meto con esto de Rosario que no lo conozco? Acá, como la rugosidad, el ahuellamiento, los baches, los parches, correspondían a valores promedios, el índice de servicio que salía de esos valores también era en promedio el comportamiento de esa sección. Y en definitiva,
el resultado de la aplicación del método original, cuando usted pasaba a la vida útil, en promedio, cuando usted llegaba al valor de la vida útil, en promedio tenía el índice de servicio final que usted esperaba. Y ahí empiezan a surgir los problemas, porque claro, había una parte del camino que yo había diseñado con el método Ayo Viejo, que estaba con un índice de servicio superior, porque si digo que en promedio tenía el valor ese, había una parte que estaba con un índice de servicio mejor al que yo pretendía al final de la vida útil, pero también tenía otra parte que estaba con un índice de servicio inferior. Y eso es lo que no nos gustaba, lo que no le gustaba a los diseñadores. Y entonces aparecen ciertos términos o factores que empiezan a primar para que reduzcamos ese porcentaje. Yo no quiero tener al final de mi vida útil un 50% de mi camino con un índice de servicio inferior al que yo pretendía. No quiero que en promedio tenga el índice de servicio 2,5. Quiero decir, por ejemplo, que el 90% de la traza tenga 2,5 o más. No quiero un 50 por abajo y un 50 por arriba, me parece mucho. Entonces, empiezan a hacer consideraciones a partir de usar los 25 años. 20, sí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Creo que fue un micrófono prendido nomás. A partir del uso del método 25 años y de algunas consideraciones sobre pistas satélites, empiezan a hacer análisis más concienzudo de dos factores importantes. Por un lado, verifican que el comportamiento que sacábamos nosotros de todas esas curvas, de las 400 curvas promedio, ¿se acuerdan? Que sacamos beta y rho, versus el tránsito, sigue una distribución gaussiana, es decir, que podemos aplicar criterios estadísticos para reducir la superficie probable de falla bajo la campana de Gauss. Y por otro lado, determinan cuáles son los errores en la estimación del comportamiento de los materiales y del tránsito, aplicando todos criterios probabilísticos. Y ahí es donde aparecen los dos factores: confiabilidad. Yo en vez de decir Z sub 0 prefiero hablar de confiabilidad, que es la inversa, y el error S sub 0 es un error combinado en la predicción del tránsito y del comportamiento. Vamos al algoritmo. Cuando veamos ZR, ustedes piensen en confiabilidad, y S sub 0 es un error combinado en la predicción del tránsito y del comportamiento de los materiales. Es decir, que el nuevo método a mí me va a dar la posibilidad de que yo trabaje adoptando con qué criterio de exigencia quiero que al final de la vida útil el pavimento cumpla una determinada calidad de prestación o terminación evaluado en índice de servicio, en PCI. Entonces, los criterios con los cuales trabajamos habitualmente, fíjense, acá te recomienda, por eso yo he puesto a Rosalino, porque esto sería muy interesante. Acá. Ahí están los valores en la tabla 5 de la izquierda están los valores de ZR en función de la confiabilidad. En realidad, con la probabilidad de riesgo que ustedes asumen, ¿no? Y a la derecha, los valores del error estándar S sub 0 en función de si es pavimento asfáltico o pavimento rígido y si el comportamiento del pavimento estaba también afectado por errores en cuanto a en los censos de tránsito futuro, ¿no? Normalmente ambos parámetros se adoptan, por eso yo no entro mucho en la parte probabilística, porque me parece que eso es más para la gente que le gusta la matemática. Yo voy a adoptar, hay criterios, la confiabilidad en función de la categoría de la carretera que estoy haciendo, y en cuanto al error, varía entre 0,4 y 0,5, podés poner 0,45, no va a variar mucho. Creo que para hacer una evaluación de ese tipo yo tendría que ser un especialista en ese tipo de
metodología y en definitiva nosotros los ingenieros no estamos en eso. Acá sí, esta tablita es importante en función de el tipo de ruta, la importancia que tenga, te dice o te recomienda con qué criterio de confiabilidad vos vas a trabajar. Obviamente que trabajar con una elevada confiabilidad te da estructuras más grandes. Si yo quiero tener un 90%, un 95% de la estructura con un índice de servicio al final de la vida útil igual o superior al previsto, te va a dar estructuras mucho más grandes que si ustedes aceptan un 95. Y si ustedes además quieren un 99,9, ya vamos a ver en el abaco cómo van cambiando las estructuras que te van saliendo en función de la exigencia. El primer criterio, la confiabilidad, que es la probabilidad que el sistema estructural, es decir, lo que nosotros estamos poniendo entre la carga y la subrasante, cumpla con la función prevista dentro de la vida útil con el tema de la condición climática. Esa probabilidad la defino yo en el método nuevo. No hay 50 y 50. En todos los métodos actualmente, los métodos empíricos mecanicistas, ustedes también definen con un criterio de falla, de una manera indirecta, cuál va a ser el comportamiento final de su material. Es mucho más elevado, digamos, más fina la manera en la cual ustedes pueden hoy acotar estos errores, ¿no? Estamos hablando del principio de todo. Sigamos. El número estructural, no sé si está acá, aquí está, a ver. En que se aumentan unos términos M, M2, M3, en este caso el M2 correspondería a la base, el coeficiente de drenaje correspondería a la base, y el M3 a una subbase. Si tuviera más capas de materiales sin ligante, van a ir apareciendo los distintos coeficientes de drenaje, obviamente siempre que se traten de capas sin ligante. Ya vamos a ver cómo se determinan esos coeficientes de drenaje. Y ahora vamos a nuestro paper. Acá básicamente hace especial hincapié en el factor de la confiabilidad, cómo se determina. Fíjense, básicamente lo que hemos estado hablando, nosotros vamos a adoptar en el práctico nuestro un valor 0,45 para no entrar en consideraciones mayores, pero sí se las puede hacer, ¿no? No es tan difícil de entenderlo al tema. Por ejemplo, fíjense acá habla del coeficiente de S sub 0. ¿Qué quiere decir? Si yo además de la pérdida en la certeza del comportamiento de los materiales, tengo errores en la metodología de tránsito futuro, el valor que me da de error estándar, fíjese que se incrementa. Al incrementar el valor del error estándar para un determinado pavimento, yo lo que voy a lograr va a ser, del lado del ábaco, una disminución de la cantidad de ejes para la misma estructura. Es decir, como yo tengo errores, el método se cubre dándome menos tránsito posible. Pero yo le estoy declarando esos errores, para lo cual tengo que saber bien cómo se han hecho y a partir de ahí hacer la consideración por qué considero que es un error. A ver, los censos son relativos, porque muchas veces ustedes pueden diseñar en base a un actual, ponen una tasa de crecimiento del 2 o 3%, y resulta que si te ponen una fábrica o el gobierno impulsa una ley de promoción industrial en la zona, o te ponen cantera, bueno, eso es más previsible porque va a haber material en la zona, pero y vos de repente tenés un montón de tránsito pesado inducido por esa industria que se ha generado a partir de la creación de las rutas, que era imposible que vos la preveas antes. Entonces vos lo que podés decir es, cuando yo diseño un pavimento, este pavimento tiene una vida útil dada en número de ejes. A partir de ahí, en el tiempo que se van a desarrollar esa cantidad de carga, estimo este valor si se mantienen las condiciones actuales de tránsito o con esta tasa.
pero eso vos no podés tener la bola de cristal para asegurar que tu camino va a durar 10 años. Que diga eso, está errado. Lo mismo pasa con los coeficientes, con las equivalencias de los coeficientes para los tránsitos patrón. Siempre dependen de un ensayo. Se va a ver un montón de equivalencia en función de distintos ensayos que van a decir, este ómnibus equivale a 2 pasadas del eje patrón, otro va a decir 2,1, otro 2,2, o este camión equivale a 18 pasadas del eje patrón. Y bueno, y para ello, en el pavimento en el cual hicieron el ensayo, se verificó eso. Entonces yo tendría que ver primero de qué ensayo proviene esa equivalencia y ver que en qué medida mi pavimento es más parecido a ese o al otro. Es decir, no hay ciencia exacta, acá todo es razonable para que no nos equivoquemos. Bueno, aquí estamos. Fíjense, ¿cómo se calcula el módulo resiliente? Dijimos que desaparece el valor soporte H y aparece un módulo resiliente explicado en el ensayo HOT 274 en condiciones de humedad representativa. Fíjense qué importante es. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos que la resistencia en un suelo depende de las condiciones de humedad, para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, una subrasante congelada, el módulo resiliente tiene el doble del valor de la subrasante en estado seco. Y la misma subrasante saturada de agua tiene un módulo resiliente del orden del 10 al 20% del de la subrasante seca. Entonces, ¿con qué criterio, cómo evalúa el método esa variación durante las distintas épocas del año para darle un valor, para poder diseñar? Lo que ellos hacen, ya vamos a ver de equivalencia, siempre tengo miedo yo de equivalencia, más que miedo tengo un poquito de rechazo. Pero primero veamos, supongamos que lo hacemos al ensayo, ¿no? Que no hacemos equivalencia. Yo tengo que hacer un ensayo para cada mes del año y tener 12 módulos resilientes. Lo que sean en época de subrasante congelada van a ser el doble de lo que sean en época de subrasante seca, y los que estén en época de deshielo, es decir, cuando está saturada la subrasante, van a ser el 10 al 20% del de la subrasante seca. Tengo esos 12 módulos resilientes. A través de esta ecuación saco este factor UF para cada uno de los 12 meses. O sea que yo voy a tener un UF1, UF2, aplicando los distintos módulos resilientes de cada mes. Sobre los 12 UF calculo el promedio y por proceso inverso saco el módulo resiliente con el cual voy a trabajar para el diseño. Esto sí, le pediría a alguno de los que son matemáticos, si no había una manera más sencilla de hacerlo, así lo plantea el método, ¿no? No lo he pensado mucho. En cuanto a esta práctica que tenemos habitualmente, tanto ya vamos a ver en el método Shell también, te dicen cómo determinar la resistencia de la subrasante y después ahí nomás te manda la correlación con un ensayo fácil para que vos puedas. Primero, cuando vos trabajás en diseño de pavimento de vías importantes, esas correlaciones no son válidas. Se supone que para esos casos no podés tener, salvo que estés en un súper predimensionado que quieras saber una idea de qué estructura vas a poner para armar una carpeta para pedir los fondos, nada más. En esos casos directamente no se aceptan ensayos, digamos, para correlacionar y tenés que hacer el ensayo del módulo resiliente que ahora lo vamos a ver. En cuanto a lo otro, a lo que sería la correlación en sí, supongamos que yo estoy haciendo una carretera secundaria, tengo que verificar qué representatividad tengo. Acá dice, podemos hacer esta equivalencia que proponen Euclid y Klon. Para valores de CBR menores de 10, anda bien, 1500 CBR. Esto está en PSI, ¿no? Tiene que poner por 100 CBR para trabajar, si quieren trabajar en kilos, centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo al ensayo primero, pero ve, el ensayo se hace acá, ¿ves? Acá se hace, que es el módulo resiliente.
Ya vamos a ver una filmación, pero básicamente estamos hablando de un ensayo de carga pulsante. Esto es un material sin ligante, que está en una cámara triaxial, sometido a una presión de confinamiento que asemeja a la presión que tiene un elemento finito en el seno de la sublazante, en una determinada distancia de la carga de la superficie. Mediante este dispositivo de aire comprimido, nosotros simulamos, tanto en carga como en frecuencia, las cargas de tránsito. Son cargas pulsantes. Nosotros podemos elegir el tiempo entre carga y carga y la duración de la misma. Y acá tenemos unos LVDT, que son unos sensores para calcular las deformaciones, y a partir de ahí calcular el módulo. ¿Qué módulo? Vamos al módulo. Entonces, que te lo voy a echar en otra máquina, pero acá está. ¿Qué módulo? Este módulo. Nosotros trabajamos con, fíjense, cuando hay un ciclo de carga, por las horas antes se genera una deformación elástica y una deformación plástica. Esta es la deformación plástica y esta es la deformación elástica. ¿Qué evaluamos nosotros? El módulo elástico, es decir, la carga sobre la deformación que se recupera. Y eso le llamamos el módulo resiliente. Y es un ensayo aplicable a suelos o a materiales sin ligantes. Ustedes tienen que saber qué presión de confinamiento es la representativa de las condiciones de servicio. Acá creo que hay una filmación de un ensayo de módulo resiliente para que vean. No tengo idea si las filmaciones salen bien, Edmundo, vos que sabes todas estas cosas. Yo creo que sí, ingeniero. Vamos a poner mute a esto. Bueno, fíjense, aquí esta es la ingeniera Silvia Angelone, la directora de la maestría de la Universidad de Rosario, la maestría en ingeniería vial. Ya les comenté que rosarinos son bastante líderes a nivel sudamericano, le diría, de todo lo que es ingeniería vial. Para estar al lado de lo porteño y superarlo tiene que ser muy bueno, porque siempre es difícil competir con Buenos Aires, ¿no? Y ellos lo son. Bueno, acá tenemos el dispositivo, y acá van viendo ustedes, ahí está parado, los distintos tipos de carga, y te va graficando la deformación y la tensión. Este ensayo es característico de los materiales sin ligantes, porque estos materiales fallan por deformación. En contraposición, un ensayo característico para los materiales asfálticos sería el de, o con ligante, no sé si tengo acá, ensayo característico. En este caso vamos a ver un estabilizado solo cemento, digamos. No es puntualmente solo cemento, pero el comportamiento es el mismo. Fíjense, cambia el curso del ensayo. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá estamos haciendo un ensayo de tracción indirecta, y ponemos, por supuesto, la probeta. Es una probeta que tiene la mitad del tamaño de la probeta del T99, que ha estado, fíjense, como tiene un ligante, tiene que estar en condiciones de curado, por eso está ese papel, ese film poliéster, y papel film se llama, no film poliéster. Y bueno, el dispositivo es parecido. Hay unos sensores acá, y nosotros podemos calcular el módulo de este material. ¿Por qué a un material lo ensayamos con un ensayo y al otro a tracción 1 y el otro a deformación o a compresión? ¿Y por qué el criterio con el cual falla? Este material no se va a deformar. Un solo cemento, un solo cal, se va a fisurar antes de deformarse. Y en la medida que se empiece a fisurar mucho, para mí va a ser otro material y va a empezar a fallar y nunca se va a deformar. En cambio, los materiales sin ligantes se deforman. No se fisuran, no pueden fisurar porque no tienen ligantes. ¿Por qué está mal esto? Razonemos.
Esta correlación de módulo resiliente con el CBR, ¿por qué hace ruido? Porque yo estoy haciendo una correlación entre un módulo que lo obtengo para pequeñas deformaciones y elásticas con un valor de agarrar ese mismo material y penetrarlo y romperlo entero. ¿Entiendes? Es decir, son sensibilidades distintas. Entonces, la correlación yo no la considero buena. No la puedo considerar buena. Yo siento que con el módulo resiliente ustedes están trabajando con una escala milimétrica, con un 0,5 marcando, y con el CBR marca con la tiza y le mete con hacha. O sea, son distintos rangos de exactitud. Entonces, sí, está bien, es orientativo porque no tengo el dispositivo para la carga pulsante, pero es difícil que yo subamos a esto, ¿no es cierto? Y obviamente, en contraposición, para calcular el módulo de deformación del material con ligante, que estamos viendo en el ensayo hace un rato, en el suelo cemento, se lo correlaciona con la resistencia a la compresión, o la misma resistencia a la tracción indirecta, a la rotura, por supuesto. Bueno. Visto esto, sigamos. ¿Qué otras consideraciones en los métodos? Te hablamos de que el factor regional desaparece, pero se lo tiene en cuenta de dos maneras. Para la subrasante, ponderando el módulo resiliente cada mes del año. Para las capas granulares, afectando por los coeficientes de drenaje a cada una de esas capas. Y ahora yo pregunto, ¿qué drena? Esta es la tabla del coeficiente de drenaje. ¿Qué drena en la capa esa? ¿Alguno que pueda contestar? ¿Ah? Ahí sí están. Le voy a dar prioridad en la rendida del práctico a lo que hagan preguntas, ¿no? Ya no sé cómo. Ya estoy parejo de sojita, ¿no? ¿Qué agua drena ahí? Ahí dice calidad del drenaje. ¿Qué agua puede ser la que drene? No entiendo. ¿Vos, el mundo, no tenés idea? El agua libre ¿Y qué sería el agua libre? y el agua que rellena los poros. ¿Y de dónde sale esa agua? Si supuestamente vos has hecho, vas compactado, digamos. Sí, pero no tiene que tener un grado de humedad particular. Sí, bueno, pero esa agua no drena. Esa sería una agua que está medio cohesiva, digamos. ¿Entendés? Básicamente, les explico sinópticamente cómo es. Es todo un cálculo hidráulico que nosotros no lo hacemos, de hecho en el práctico vamos a adoptar los coeficientes de drenaje, pero para que tengan una idea muy limitada de cómo sería, es el agua a los pavimentos se puede infiltrar por varios lugares. Pavimento asfáltico, por las fisuras del pavimento, a la inversa, si fuese un pavimento de hormigón, por la junta. Hablemos ya la primera cara, la de la superficie de rodamiento, ¿no es cierto? Si hay fisura, por ahí, cuando hay lluvia, entra. También por las banquinas, que no son impermeables. De igual manera, por las cunetas. La cuneta ya está más baja todavía que la banquina, o sea que, y al llevar agua, supongamos que yo tuviera una zona que no tiene mucha pendiente, demora más tiempo en evacuar el agua de lluvia, y entonces vos tenés un determinado tiempo que tenés un tirante de agua que puede infiltrar a la base de la estructura tuya. También podés tener ascensos capilares de napa, presencia de napa en algunos casos puntuales, y toda esa agua te afecta a tu paquete estructural. Por eso hablábamos que no queríamos que esté saturado, taparla saturado es un error. ¿Qué capacidad de drenar tiene? En función de la granulometría que ustedes tengan en esas bases y sus bases granulares, cuanto más abiertas las hagan o no, hay cálculos que te dicen qué cantidad de agua puede salir por hora, por día. Entonces ustedes, el cálculo en que correspondería el cálculo hidráulico es determinar la cuenca donde pasa tu camino, verificar para una determinada lluvia que sea de una determinada recurrencia, que sea interesante como para que vos tengas un criterio conservador, hacer una evaluación
suponiendo que en función del tipo de pavimento y el tipo de traza que vos tengas, qué cantidad de agua te puede llegar a entrar en tu sistema de capas granulares. A partir de ahí, la calidad del drenaje la vas a definir vos con la estructura que propongas. La estructura en cuanto a la granulometría de tus capas granulares. En función de eso, ¿vos qué vas a hacer? Vas a verificar qué porcentaje del tiempo tu estructura va a estar en grado de humedad próximo a la humedad de saturación. ¿Cómo será eso? Y bueno, entran durante 6 meses al año van a entrar 2 litros, o durante 3 meses van a entrar 2 litros, y yo tengo una capacidad de salir 1 litro por día, o sea que yo voy a estar 4 meses para sacarlo esos 2 litros que han entrado. ¿Qué porcentaje de tiempo es ese? La tercera parte del año, es una barbaridad, ¿no? Y en función de eso ustedes van a adoptar sus coeficientes de drenaje. Obviamente, cuando el drenaje es malo, se dan situaciones como este, ¿ves? Que tengo mucho tiempo de humedad saturada, o sea que estoy en el horno, con una mala calidad de drenaje, y el valor que voy a tener que multiplicar, mi sumando correspondiente, es 0,40. Imagínense lo que quiere decir eso, que acá, pongamos que corresponda a esta capa a la 3, si este es 0,40, yo voy a tener que incrementar el espesor para tener un valor equivalente como si fuese 1, ¿me entiendes? Me tengo que dividir por 1,6. No sé cuánto da 1 dividido en 0,40. ¿Me entiendes? ¿Entienden o no? Sí, ingeniero. Sí, sí. 1 dividido en 0,4 me da 2,5. Es decir, que yo tendría que tener 2 veces y media el espesor para tener la misma resistencia para un dado material, si su coeficiente de drenaje es 0,40, que si es 1. ¿Estamos? Además, el nuevo método, en el método original, nosotros únicamente trabajamos la pérdida de serviciabilidad por carga, por tránsito. El nuevo método te da una posibilidad adicional de calcular cuál es la pérdida de serviciabilidad debida a el hinchamiento, sea por suelos expansibles, arcillosos o por helada. En el problema que vamos a ver de Iberia de la provincia, hay un cálculo, recomiendo agarrarlo de mañana y con ganas. No es complicado tampoco, pero hay que verlo. También se extiende la carga, ya dijimos, a eje triple y a mayor cantidad de carga, porque obviamente tienen que ayornarlo a los nuevos transportes. Cada vez había más, cada vez se van haciendo vehículos para abaratar con que tengan mayor carga. Este es un tema importante. ¿Se acuerdan que habíamos criticado que los coeficientes de aporte estructural en el método original estaban muy limitados, medio referencia en función de un tipo de material? En el nuevo método los modificamos y ya de buena forma se lo vincula con alguna propiedad específica del material. Es decir que en este caso puntual el coeficiente A1 para la coeficiente de aporte estructural de la mezcla asfáltica lo relacionamos con el módulo de elasticidad de esa mezcla. Es decir, que para la infinita mezcla que puedan hacer ustedes, ponen cuál es su valor de módulo y sacan el valor del coeficiente A1 correspondiente. En el caso de los materiales sin ligante, en el caso de este, una base granular, fíjense, en función del valor CBR. El método no solamente evalúa la resistencia del material teniendo en cuenta su característica intrínseca propia del material, sino también su ubicación en la estructura. Es decir, considera el factor sí tiene importancia en la resistencia del material el estado tensional al cual es sometido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, fíjense, esto te da los valores de coeficiente de aporte estructural para un establecedor granular en base A2. Tomemos un número cualquiera, fíjense, para un CBR de 35 aparentemente te da un coeficiente de 0,10.
vale 35, 0,10. Esto estamos hablando 1 sobre pulgada, ¿no? Y si yo me voy a subbase, permítame un segundito. Ingeniero, queda Sí. 1 minuto de reunión nuevamente. Oh, no terminamos más. No terminamos más. Bueno. Fíjense, termino con esto. Si me voy a subbase, ¿se acuerdan que teníamos no me acuerdo qué le acabo de decir. Acá. Entre 30 y 40 tengo 0,10. Y acá entre 20 y 30 tengo 0,10. Bueno, ya seguimos, chicos. Ya vamos a ver cómo redondeamos. Se me hace que no vamos a terminar hoy. Ok. Ok. ¿Terminamos acá la clase, ingeniero, o volvemos a entrar? 5 minutitos, Volvemos a por entrar. favor. Creo que